Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición de la carta del Evangelio según San Juan. Así que les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 23 al 25. Juan, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude a comprender su santa palabra. Señor, te ruego nos ayudes, por favor, para que comprendamos tu santa palabra y podamos entender el precioso tesoro que ella es para nuestra vida, Padre. Tomes en cuenta las debilidades del predicador, Señor. Tomes en cuenta, Señor, que tenga gripe o que de pronto, Señor, tenga algún tipo de inconveniente. Sino, Dios, que inclusive, Padre, si se fuere la luz y quedásemos totalmente aislados, si se me fuese la voz, oh Padre, y aún mis hermanos, Señor, dicen un gran ruido de fondo, aún así nosotros hiciéramos hasta lo imposible por escuchar tu palabra y deleitarnos en ella. No permita que nos distraigamos, Señor, con nada ajeno a tu palabra, ni el ruido, ni el aire, ni el olor, ni la luz, ni el calor, ni el sueño, ni el cansancio, ni ninguna otra cosa nos impida, Señor, comprender el mensaje de tu verdad y que tu verdad llegue a nuestros corazones, oh Padre. Ayuda al predicador, que es un hombre débil y sujeto a todo tipo de pasiones y pecados como todos los demás, que es un miserable pecador, Señor, como todos aquellos a los que tú has lavado y limpiado. Te pido, Dios, que nos hables a través de este instrumento inútil, que tu iglesia sea edificada en esta mañana y que tu nombre sea ampliamente glorificado en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo, tu santo nombre. Amén. Algo que es muy famoso hoy en día, mis hermanos, son los cultos de liberación o de sanidad y milagros, que popularmente en casi todas las iglesias que se hacen llamar cristianas. No falta la iglesia que dice: hoy es el gran lunes de sanidad y milagros, hoy es el gran viernes de liberación, traigan a los endemoniados, que se los sacamos todos los demonios. Así que hacemos liberaciones, exorcismos y de todo cuanto quieran. No falta el que dice: aquí sanamos al cojo, al ciego y al mudo, aunque lo único que hacen es estirar brazos y pies supuestamente. Muchas veces escuchamos este tipo de cosas en todas partes, y ese tipo de cosas llaman la atención. Cristo es la gran solución a todos tus problemas. Cuando vengas a Cristo, se van a acabar tus problemas en la casa, se van a sanar todas sus enfermedades y todo te va a ir muy bien. Esa es la gran mentira que hoy llaman evangelio. Esa es la mentira que tú escuchas por todas partes. Porque lo único que hacen es escoger el remedio, pastillita así que sabe amargo, no se la quieren tomar los niños, y le echan un poquito de miel. Y lo engaña y dice: no, papito bello, no, tómatela, que es dulce. Y si añaden miel, le mete la pastilla al pelado. Eso le hace el efecto productivo para que el niño se sane. Y piensan que de esa manera pueden forzar a las personas a venir a Cristo, atrayéndoles con engaños y con mentiras. Pero a Dios no se le puede glorificar sino solamente como Él la ha dictaminado. No como a mí me parezca o como a mí me dé la gana o como a mí me haya funcionado el otro día. Aunque el otro día le dije eso a alguien y vino a Cristo y se convirtió. Pero eso no fue por la mentira que dijiste, eso fue porque Cristo hizo la obra, lo cual es totalmente diferente. Este tipo de cosas engañan y llaman la atención porque son comunes a todo el mundo. Todo el mundo es necesitado de algo.
Todo el mundo tiene una necesidad. Ellos lo llaman el vacío de tu corazón que Cristo puede llenar. Pero ¿y qué hay de las personas que ni saben que tienen vacío en el corazón? ¿Y qué hay de todas esas personas que piensan que están bien? Bueno, el problema es que el vacío en el corazón no es un vacío que se pueda sentir así. El vacío en el corazón es un gran hueco que tiene forma de Dios, pero que está vacío. Donde debería estar Dios, no está Dios. Está lleno de cualquier tipo de porquería que encontramos por ahí. Llámese pareja, novio, drogas o cualquier otra cosa. Todo menos Dios. Ese es el verdadero vacío. No es vacío de que me amen. No. Es vacío de Dios. El ser humano nace con ese vacío en su corazón. Porque lo heredamos de Adán. La capacidad de hacer lo bueno. Ese vacío solamente lo puede llenar el Espíritu de Dios. Nada más, sino el Espíritu de Dios puede llenarlo. Ni siquiera los milagros, ni siquiera las sanidades. Nada de eso llena en verdad el vacío del corazón de las personas. Ese vacío solamente puede ser llenado cuando es vertida el agua del Espíritu Santo en tu corazón. Solamente así puede llenarse ese vacío. No es un vacío sentimental. Es un vacío de incapacidad. Es un vacío de imposibilidad. Es como tú tratar de prender la moto cuando no tiene gasolina o el carro cuando no tiene gasolina. No aprender. No puedes pedirle que haga algo que es imposible. Aunque lo empujes y lo tienes de una loma cuando, si no se llevó a ninguno por el camino mientras iba bajando el carro o la moto. Cuando se le acabe el impulso, se va a detener. Porque no tiene algo que lo impulse por sí mismo. No lo tiene. Carece por completo de lo esencial, de la energía, del motor, de aquello que le sustente, que es el Espíritu de Dios. Las señales no pueden llenar ese vacío. Como ya les he dicho antes, el objetivo del autor, el apóstol Juan, al escribir este evangelio, es traer a sus oyentes, cristianos ya, a que tengan vida en Cristo. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan en su libro solamente describe 7 señales sin contar la resurrección. Sería la señal principal o la que apunta a las otras señales. Las describe porque él menciona muchas señales, todo el tiempo está hablando de señales. Pero que diga cuáles son las señales, solamente se menciona 7. Ya vimos una, cuando convirtió el agua en vino. Pero esas 7 que él escribió, más la resurrección y la multiplicación de los peces después de la resurrección, que hace parte de lo mismo, son señales que aquí están descritas con un único propósito: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De eso se trata todo, de tener vida en su nombre, no de ser una iglesia muerta. Una iglesia muerta es una iglesia que no milita, una iglesia que no avanza, una iglesia que se reúne los domingos, por lo general, lo hacen por costumbre o porque alguien más los fuerza a hacerlo, pero no porque tengan un deseo genuino de ello. Una iglesia muerta es una iglesia dormida, una iglesia adormecida, una iglesia que es dormida no solamente porque venga y se duerma cuando venga al servicio, sino porque no actúa o no milita constantemente en pos de la predicación de la palabra de Dios. Porque no milita para que hayan otros que sean discípulos de Cristo. No hay una iglesia que dé testimonio. Porque la iglesia debe ser un testigo, y es un testigo de Jesucristo a los impíos. Porque es por el testimonio que viene la fe, no por las señales. Por eso Cristo nos mandó a predicar el Evangelio, no a andar haciendo milagros. Cristo nos dijo: id por todo el mundo y sanad a los enfermos y echad fuera a los demonios. En un principio eso eran señales que seguían lo que creían. Señales. Pero nadie se convierte por una señal.
Eso Juan no registró todas las señales de Cristo, no solamente las que él consideró esenciales para la trama que él está narrando en su evangelio. Recordemos que al acabar su prólogo, el apóstol Juan nos habla del testimonio de Juan el Bautista, quien dio testimonio de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio testimonio de eso. Y dio testimonio también de cómo Andrés y él mismo siguieron a Cristo tras oír ese testimonio. No porque dieran señales, que sí, habían visto una señal antes, pero eso no los llevó a ir tras Cristo. Eso les puso como la incertidumbre en la cabeza. Pero lo que los llevó a Cristo fue el testimonio de Juan Bautista. Y ellos creyeron en Cristo, no porque Cristo les haya puesto, se hayan ido a su casa y se hayan puesto a hacerle milagros. Y que bueno, para que vean que yo soy el Hijo de Dios, ¿quién quiere vino? Préstenme el agua. Sino porque Él les dio testimonio de lo que decían las Escrituras acerca de Él. Porque por el testimonio, Cristo mismo llamó a Simón Pedro y le dijo a él que sería aquel que lideraría a los demás cuando él ya no estuviese. Él lo empezaría a forjar para que fuese como una piedra, un sustento para sus compañeros. El mismo Cristo, por su testimonio, llamó a Felipe y a Natanael para que creyesen. Por el testimonio. Ellos creyeron por lo que oyeron, por lo que Él enseñaba y porque les pareció que era acorde a las Escrituras. Era el Mesías que ellos estaban esperando. No porque dieran señales, milagros, maravillas. Nosotros sabemos que los dos primeros discípulos, por lo que leemos en el libro de los Hechos, todos básicamente, o tuvieron que oír o ver la gran señal de cuando el Señor se bautizó y el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma sobre él, pero eso no convirtió a ninguno de ellos. Fue el testimonio. Por eso vemos que aun cuando se hace la primera señal que se registra en este evangelio, que es convertir el agua en vino en las bodas de Canaán, los que creen son aquellos que ya antes habían recibido el testimonio. Nosotros no. Son aquellos que antes ya habían recibido el testimonio, los que cuando Cristo purifica el templo, vienen y se acuerdan de lo que decía la Biblia. Vienen y más adelante, cuando Él resucita, se acuerdan de lo que Él les dijo en ese momento. Son ellos. Porque Jesús conoce a los suyos. Él sabe quiénes son su pueblo y quién no. Él no puede ser engañado. Por eso este sermón lo he llamado Jesús no puede ser engañado. Y lo explicaré en dos partes, en dos puntos. Primer punto, las señales y la fe. Segundo punto, Jesús conoce el corazón. Consideremos el primer punto, las señales y la fe. Dice el verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Así que seguimos con una narrativa. Por eso les decía el domingo anterior que no es que este suceso de la purificación del templo se refiera al suceso final, cuando Cristo va a ser crucificado, que también purifica el templo. Porque después de eso Él no siguió, así como leemos en el texto, haciendo milagros en Jerusalén, sino que lo que siguió fue su crucifixión. Pero aquí se nos narra que en esta fiesta de la Pascua, cuando el Señor se encontraba en Jerusalén, Él lo que hizo fue quedarse allí tras la purificación del templo, dando testimonio de quién era Él, dando testimonio de su ministerio. Esto fue durante el primer año del ministerio del Señor Jesús. La primera fiesta de la Pascua que se menciona en el Evangelio de Juan, porque aquí se mencionan las 3 veces que Jesús estuvo en esta fiesta en Jerusalén. La fiesta de la Pascua, recordemos que no era una fiesta cualquiera, era una fiesta en la cual tenían centenares de personas, porque todos los judíos venían a la ciudad, así que la ciudad quedaba atiborrada.
Básicamente todo hombre, varón, mayor de edad tenía mínimo él que acercarse a Jerusalén durante esta fiesta. Era un gran evento, y no solamente los judíos que vivían en la región de Judea, sino todos los judíos que tenían forma de viajar a Jerusalén. Es decir, aún los que vivían en otros países, que por los distintos destierros que habían recibido los judíos, no se encontraban allí. Así que no era un evento cualquiera, era un evento tremendamente grande en el cual los judíos celebraban la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Era un lugar en el cual había muchísimas personas, multitudes que si nos ponemos a contextualizarlo, a imaginarlo, nos haría muy difícil entender en realidad el tamaño de estas multitudes. Porque este es un suceso que no se describe en los otros evangelios. Esto que estamos viendo aquí no aparece en los otros tres evangelios. Es algo que el apóstol Juan hace para complementar aquellos relatos. En aquellos relatos solamente se menciona a Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua una vez, la vez final. Acá se menciona las 3 veces, tenemos la primera de esas veces. Aquí es donde el Señor Jesús básicamente empezaría a volverse famoso en toda la región, porque muchas personas después de la fiesta regresarían a sus casas hablando de que habían visto a Jesús, de que habían visto a uno que hacía señales incomparables a todos los demás hombres. La fiesta estaba totalmente atiborrada de personas por todas partes y Jesús hizo señales allí. Estos milagros que el Señor estaba haciendo, porque yo estoy seguro, y aunque el apóstol no lo dice textualmente, por todo lo que se está diciendo se infiere de que él, además de las señales, daba testimonio. Creo que a las personas lo que les importaban eran las señales. Por eso se hace alusión a ello. Pero ¿qué se nos dice de estas personas? Muchos creyeron en su nombre. ¿Y qué es esto de creer en su nombre? Eso es algo que debemos tener presente, porque si tú vas a la calle y le preguntas a cualquier persona que si cree en Dios o cree en Jesús, la gran mayoría de las personas te van a decir que sí. Te van a decir sí, yo creo en Dios. Puede ser a un ateo que puede decir sí, yo creo. Yo creo que Jesús existió y que fue un tipo que vivió por allá en Jerusalén. O puede que crean, no, yo soy católico, apostólico y yo creo. O yo soy mormón y yo creo. O yo soy esto y aquello y yo creo. Todos dicen que creen. Pero ¿qué es creer en su nombre? Estoy seguro que creer en su nombre nadie va a pensar que es creer que Él existió simplemente. Porque estas personas obviamente sabían que existía, lo estaban viendo por ahí caminando. Así que no era simplemente de dudar de si en realidad Jesús existía o no. No, creer en su nombre significaba creer en su reputación, en su carácter, en su autoridad. Creer que Él es quien se está manifestando delante de ellos. Creer en sus palabras, creer lo que Él afirma de sí mismo. Él no iba diciéndole a las personas, yo soy el Hijo de Dios, pero sí iba diciéndole, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Él no les decía, yo soy el Hijo de Dios, pero eso les dejaba a las personas con una duda. ¿Quién, sino el Hijo de Dios o Dios mismo, tendría autoridad para decir este tipo de cosas? Entonces iba sembrando una semilla en sus corazones. Él les decía la verdad de una manera indirecta, no directa. Y les hacía señales para que ellos por sí mismos, si tenían vida en ellos, pudiesen descubrir quién era Él. Él les colocaba el camino para que el Padre los guiase hacia ellos. Por eso se nos dice de que muchas personas creyeron en Él, pero creyeron por las señales. Una señal, en todo el Evangelio de Juan, se refiere a lo que nosotros denominamos milagro. Pero Juan claramente se refiere a que milagro es solamente una señal. Así que entendamos estos dos conceptos. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un acontecimiento único de la providencia de Dios, en el cual el resultado va más allá de las propiedades naturales que existen en la creación. No es algo que naturalmente puede ocurrir, como llover fuego o que el sol se apague a pleno mediodía.
sea, es un evento inexplicable. No, que hubo un eclipse, no, que hubo esto, no, es un evento inexplicable. Un evento que carece de toda explicación posible. Algo que no tiene forma de sustentarse. Algo que solamente podría haber sido hecho por aquel que creó todas las cosas. Solamente Él tiene el poder de hacer milagros. Y debemos tener presente eso, mis hermanos. Porque hay gente afuera de estos lugares que piensa que el diablo tiene el poder de hacer milagros. El diablo tiene el poder de engañar con apariencia de milagros, pero no dejan de ser engaños. Solo el Creador tiene control absoluto sobre su creación. Solamente el Creador. Porque es que los milagros tienen un propósito. Jesús no andaba haciendo milagros simplemente para apantallarle a las personas. No andaba haciendo milagros para apantallarle a las personas, porque nosotros vemos que Él no hacía milagros sino hasta que era necesario. Menos que Él diese una razón para ello. Si fuese un predicador de estos modernos, estoy seguro que empezaría: vamos a hacer hoy gran día de sanidad y milagros, inviten a todo Jerusalén que van a ver el gran show de Jesucristo. Voy a salir volando por aquí, voy a hacer que llueva pan del cielo. Imagínate, una escalabrada, un pancito de esos así, claro, esos de esa época eran como unas pizzas básicamente, no en sabor sino en la forma, en el tamaño, un pancito de esos que te cayera del cielo. Eso era algo que enseguida la gente quedaba: wow, ¿qué es esto? Pero Jesús no hacía eso. Los milagros que Él hacía no tenían el propósito de convencer a las personas en sí mismo, sino de autenticar lo que Él ya estaba diciendo, de respaldar, cosa de que aquellos que creían su mensaje, pero que de pronto como que les quedaba alguna duda, la duda se disipara con el milagro. Pero el milagro por sí mismo no iba a convencer a nadie. Era para disipar las dudas de aquellos que creían, pero que todavía les faltaba, para que su fe fuera completa. Pero el milagro solo no iba a ser el milagro, no iba a ser el convencimiento de las personas. Los milagros eran la señal inequívoca de que venía de Dios. Todo verdadero profeta en el antiguo Israel era evidente que era conocido por ello. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 21. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tendrás temor de él. No tendrás temor de él, porque habló lo que no sabía. Eso fue lo que hizo Ananías con Jeremías en el texto congregacional que leíamos ahorita de Jeremías 28. Habló palabra que Jehová no había hablado. Con presunción habló cosas que no acontecerían. E hizo acto profético y todo, le rompió los yugos a Jeremías. Un acto profético: así serán liberados. Yo te pondré un yugo de hierro entonces para que te rompiendo el de bronce. Porque esto es lo que el Señor ha dictaminado. Por eso, nosotros como creyentes podemos notar que la verdadera profecía siempre es respaldada por hechos. Nunca es dejada simplemente en el aire. No, tiene que cumplirse. Si un profeta dice 100 profecías y de esas 100 profecías se equivocó en una, es un falso profeta. No puedes decir: ay, es que él me dijo esto y aquel. No. Todo profeta que hierre al menos una vez no es de Dios. No es de Dios, sino que con presunción habló tal profeta. Porque si fuere de Dios, Dios no se equivoca ni una sola vez. Nunca se equivocaría. Así que esto no eran más que señales del profeta. Así pues, los milagros que Jesús hacía, que no tenían comparación con los milagros que hacían algunos profetas del Antiguo Testamento, eran señales de quién era Él. Eran las señales que respaldaban su ministerio. Igual ocurre con un apóstol. Los apóstoles, no es que yo soy apóstol porque hice un curso de apóstol.
o yo era discípulo de Pedro y Pedro, no. El apóstol tiene señales de apóstol. Podía ser señales que solamente los apóstoles decían. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ustedes dudan que yo soy un apóstol de Jesucristo, pero ustedes han visto las señales de apóstol que respaldan que sí lo soy. Ahora ven los apóstoles y dicen que son apóstoles, pero no hacen señales y prodigios y maravillas. Bueno, Cristo hacía señales, pero no de profeta ni de apóstol. Hacía señales de Mesías. Él hacía señales de Mesías, de tal manera que las personas podían darse cuenta por lo que él hacía, que verdaderamente él venía de parte de Dios. Eso es lo que dice Pedro en Hechos 2:22, cuando dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesucristo era un varón aprobado por Dios. ¿Cómo sabían ellos eso? Por las señales. Las señales demostraban que Dios estaba con él. Simplemente eso. Las señales eran la evidencia de que Dios estaba respaldando todo lo que él hacía, tal cual lo había hecho con Moisés. Todos los israelitas dudaron de Moisés cuando él llegó, pero cuando él hizo las señales creyeron en él. Pero creyeron solamente por un tiempo. Y creían que Moisés hacía una señal y se quejaban, y Moisés hacía otra señal, y después vinieron las plagas, y al principio dudaban, que nos pusieron más castigo que esto, y después de que cruzaron, después cuando llegaron al mar, después de todo lo que habían visto en Egipto, Jehová nos sacó del desierto de Egipto a morir aquí. No creían verdaderamente. Las señales no convenció a ninguno de ellos de que Moisés en realidad era el profeta de Dios. No los convenció. Solamente les dio un leve convencimiento, es decir, un convencimiento momentáneo. Creyeron por un momento y ya. Luego tenían que volver otra vez a creer y tenían que volver a ver otra señal para volver a ver a creer, y estaban, como diciendo por aquí, estaban tomando a Dios de juego. Dios, yo quiero otra señal, yo quiero otro milagro, Dios nos sacó de allá para morir acá, Dios esto, y empezaron con una quejadera, porque no creían el mensaje de Dios. Lo que los israelitas tenían que hacer era creer a Moisés directamente y ya. Después de que todo lo que habían visto en Egipto era más que suficiente para que creyeran a su mensaje. Pero no lo hicieron. Tampoco lo estaban haciendo con Cristo. Marcos 4:41 se nos dice que Cristo dio señales no solamente de ser Mesías, sino de ser el Hijo de Dios. Porque dice que después de que hubo una gran tempestad en el mar, él le dijo al mar y al cielo que se callaran. No obedecieron. Eso no lo había hecho Moisés. Nunca había ocurrido algo así en toda la historia de Israel ni de la humanidad, que alguien le dijera al cielo y al mar que se callaran, y estos obedecieron. Aún Moisés, cuando hubo la gran oscuridad o algún otro tipo de señal llamativa en los tiempos de Egipto, tenía que orar y pedirle a Dios para que estas cosas pasaran, pero Jesús no. Él literalmente decía, fíjate, y enmudece. El cielo y el mar se callaron. Eso era una señal que sobrepasaba todas las señales hechas en la historia de la humanidad hasta ese punto. Por eso dice Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, los discípulos, ¿quién es este? Con el viento y el mar le obedecen. O sea, ¿quién es este? Ni siquiera Moisés hacía eso. ¿Quién es este? E incluso, porque esos fueron los discípulos, pero ¿qué hay del resto de la gente? Bueno, dice Marcos 1:27, que después de que él echó al demonio de un hombre, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué es esto? Es algo que sobrepasaba todo entendimiento. Decía estas señales que Jesús era el Mesías, pero que era algo mucho más que el Mesías.
Era Dios mismo. Era Dios mismo. Las señales, además de demostrarnos quién era Jesús, demostraban su deseo por las personas. Dice Marcos 1:41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. El Señor tenía el deseo de sanar a las personas, y eso era lo que sus milagros señalaban. Él tenía el deseo de hacerle bien a las personas. Él tenía el deseo de hacer el bien a las personas. Así que los milagros en sí mismos eran señales de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús se interesa por las personas. Pero además eran señales que apuntaban a algo mucho mayor. Porque ¿de qué le serviría a Jesús sanar a una persona de una enfermedad si luego después iba a volver a morir? De nada. No, que estoy cojo, Jesús me compuso, otra vez puedo caminar, tengo los dos pies más corticos que el otro, me lo enderezó, ya puedo caminar. Ay, después vienes y te mueres. ¿Y para qué te sirvió que te tiraran el pie? ¿Para qué te sirvió que te tiraran la pierna? Si después igual te mueres y te vas para el infierno. Si luego dices, no, yo no voy para el infierno, pero vuelves a tu casa y sigues siendo la misma persona que siempre ha sido, quiere decir que en realidad nunca creyó. ¿Y de qué le sirvió la señal? No, las señales en sí mismas eran un símbolo también, porque además de ser una tarjeta que acreditaban a Jesús, un gafetito que decía aquí, Mesías, el Hijo de Dios, eran además un símbolo que apuntaba a un bien mucho mayor que Cristo tenía pensado hacer: la salvación. Porque así como Cristo se compadecía de las necesidades físicas de las personas, también se compadecía de sus necesidades espirituales, porque ese es su deseo. Dice 1 Timoteo 2:4 que Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Él no quiere que ninguno se pierda y se vaya para el infierno. No quiere eso. Desea la salvación. Y esa salvación incluye en primer lugar la liberación de la muerte espiritual, la liberación del pecado, la liberación de la culpa por el pecado y del poder del reino del diablo. Y esas liberaciones fueron realizadas por Cristo con su sufrimiento, su muerte y sobre todo su resurrección. Todas las señales que Jesús hacía apuntaban a la señal final, la resurrección. La señal en la cual todos deberían creer por todas las señales previas. De tal manera que cuando Jesús murió, sus discípulos deberían decir: Él va a resucitar, porque Él dijo que lo haría. Y ya nos demostró que todo lo que Él decía era verdad por las señales que hacía. Así que esa señal, que es la señal definitiva, ciertamente era verdad. Nosotros vemos que precisamente aún sus discípulos dudaban de que Él fuera a resucitar. Dudaban de que fuera a resucitar. Tenían fe, pero no era suficiente. Aún a pesar de que todo esto apunta a algo aún mucho mejor. Porque así como Cristo resucitó entre los muertos, de entender de que nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Eso es a lo que apunta la señal. Así como Cristo sanó a los enfermos, así nos sana a nosotros de la verdadera enfermedad que es la muerte. Nos dará vida juntamente con Él. Como dice 1 Corintios 6:14, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Para que nosotros creamos que es verdad. Para eso eran esas señales. Para que nosotros, por aquellas señales, creamos que la señal en nosotros es verdadera. De que no, que yo soy la persona más pecadora que existe. Pero cree que el Señor te ha sanado. Cree que el Señor te ha salvado. ¿Y cómo voy a creer eso? Por las señales. Para eso es que son. Para eso resucitó Cristo. A eso apuntaba esa señal, para que tú tuvieras fe en su obra redentora. Por eso, por sus señales, muchos creyeron en su nombre. ¿Pero qué creyeron? ¿Creyeron en su carácter, en su autoridad? Sí, pero no del todo. Creyeron en Jesús de la misma manera que los israelitas habían creído en Moisés. Por un ratito, por un momento, por una instancia. Por eso creían: no, este es un gran maestro.
este es un gran profeta, o este es Jeremías, o alguno de los otros profetas que ha vuelto otra vez. O inclusive podían llegar a creer que era el Mesías, pero no el Mesías de la Biblia, sino el Mesías que los fariseos le habían inculcado. El Mesías que vendría a liberarlos de los romanos, pero no el Mesías que los liberaría del pecado. Pero eventualmente, todos ellos, dada la abundancia de señales, terminarían creyendo de que Cristo verdaderamente era el Mesías. Pero su fe sería endeble. Es decir, aceptarían la verdad. Empezarían diciendo, no, debe ser un profeta, debe ser un maestro. Es como lo de Superman, es un pájaro, es un avión, no, bueno, sí. Es un profeta, es un maestro, es un profeta, no, es el Hijo de Dios. Terminarían creyendo, pero no aceptando. Esa es la diferencia. En Juan 7:31 dice que aún las personas dudaban, dadas las señales de que Jesús no fuera el Mesías. Dice, pero ¿y cómo va a ser posible que no sea el Mesías? Con todo ese poco de señales que hace. Dice Juan 7:31, muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O sea, eran tantas las señales que las personas decían, es imposible que si este no es el Cristo no va a hacer lo que éste hace. Es imposible. Las señales eran tantas y tan innegables que aún los enemigos de Cristo no podían dudar de las señales. No se ponían a decir, no, es que esto de aquí, este le echó agua al agua y se volvió vino, y este de aquí, el enfermo, nunca estuvo enfermo. No, las señales eran innegables. Tanto así que a ellos les preocupaba. Es decir, en vez de llevarnos a creer en Cristo, les preocupaba las señales que Cristo hacía. Dice Juan, capítulo 11, verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, resucitar a Lázaro en este caso, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Por qué él te anda diciendo que resucitó un muerto? No. ¿Qué haremos? Porque este le dijo a su amigo que se hiciera el muerto, que se echara a Gedeón y se encerrara en una cueva totalmente cerrada durante varios días. No. ¿Qué haremos? Porque este hace muchas señales. O sea, no había forma de negar las señales. No había forma de negar las señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, para ellos las señales de Jesús eran un problema. Porque ellos reconocían que Cristo verdaderamente era el Mesías, pero no el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban otro Mesías diferente. Un Mesías que los libertara de los romanos. No. Ellos sabían que Cristo era un Mesías totalmente diferente. Un Mesías mucho mayor. Y eso simbolizaba un problema para todos sus intereses. Los romanos los iban a destruir. Así que era innegable todo esto. Las señales de Jesús no tenían duda. Pero en realidad no llevaron a una fe genuina a ninguno. A ninguno que ya no tuviese fe no lo llevaron a la fe. Recordemos lo que pasó en este mismo capítulo 2, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Es el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, como les dije en esa ocasión. Y los que echaron el agua en las tinajas no creyeron. Y los hermanos de Jesús que estaban allí creyeron, porque no se nos dice que ellos hayan creído. Ni los hermanos de Jesús, ni los sirvientes, ni nadie. O sea, ni el que dice que probó el vino y dijo, nunca haya probado un vino. O sea, no se nos dice que ninguno de esos haya creído. Solo se nos menciona a los discípulos como que creyeron. Solamente se nos menciona a los discípulos como los que creyeron. Cuando Jesús purificó el templo, ninguno se le atrevió a hacerle frente. Ninguno le dijo, pero espérate que me vas a tumbar la mesita. Pero espérate que no me suelten la cabra, no me suelten la oveja. Nadie se atrevió a decirle nada. Nadie se atrevió a meterse con él. Sabían que había algo que se los impedía.
pero no creyeron en Él. No, que van a andar creyendo en Él. Los únicos que creyeron en Él fueron sus discípulos. Por eso se acordaron de lo que decía la Escritura, y más adelante cuando resucitaría se acordarían de lo que Él diría en este momento, de que destruiría ese templo, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose a su misma resurrección, a su autoridad. Así que lo que caracteriza a esta fe que se produce por las señales es algo muy simple. Es fe que se produce por ver. Por ver. Esta señal no funciona, sino mientras se está viendo. Y cuando deje de ver a Jesús haciendo la señal, la fe se deja de ver. Es así de simple. Ay, estás viendo el milagro, tú crees. Después de ver el milagro, ya no crees. Eso es lo que la fe que las señales producen. Esta fe es útil para aquellos que ya tienen una fe verdadera, pero para los que no, no sirve de nada. Por eso cuando el diablo le dijo al Señor, tírate, porque escrito está que Él mandará a sus ángeles para que no tropiecen con piedra alguna. De lo alto del templo, mírense a Jesús en lo alto del templo tirándose, obedeciendo al diablo. ¡Ah! Y cayendo y desapareciendo el poco de ángeles así cargándolo, y que se vaya volando así lentamente, y un poco de gente en el templo. Es decir, un espectáculo increíble. Las personas enseguida, este es el Cristo, apareció volando del templo. Y todo el mundo creemos en Cristo. Me imagino hasta los fariseos tirándose al piso arrodillando. Y después buscando la forma de matarlo igual. O sea, eso era por el momento. Eso hubiese sido solamente la sensación del momento. Pero luego igual hubiesen querido deshacerse de él. No. Eso es lo que el mismo Señor afirma más adelante en Juan 4:48. Entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No creeréis, simplemente están creyendo por el momento. Es como una persona que tiene sed y le das agua. Se bebe el agua, se le acabó la botellita de agua, sigue caminando, se cansa. ¿Y ahora qué bebo? Vuelve a tener sed. El que está comiendo, se come toda su comida, queda, estoy con la barriga bien llena. Pasa el tiempo, se le quita la comida del estómago, vuelve a tener hambre y ahora no hay para comer. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, esa fe no salva ni da vida. Es una fe momentánea, esporádica, es una fe temporal. Y aquí el asunto, la verdadera fe no es así. Es lo contrario a la maldición que Dios impuso sobre la raza humana. Porque la verdadera fe da vida, la falsa fe acaba en muerte. Dios le dijo a Adán en Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa última frase, ciertamente morirás, también se pudiera traducir como muriendo morirás. Es decir, empezarás a morir, seguirás muriendo todo el tiempo hasta que mueras por completo. La fe salvadora no es así. La fe salvadora es precisamente lo contrario de eso. Creyendo vivirás. Crees, sigues creyendo cada vez más y más y más hasta que llegue un punto en el cual obtengas vida. Es algo que va en aumento. No es algo que por un momentico y ya. No es la vela que la prendo y apaga el abanico enseguida. No. Es algo que incluye su propia fuerza motora. Es un fogón que se prende y hay algo que lo está soplando con la tapa de cartera para que no se apague. Hay algo soplando. Algo que se llama Espíritu Santo. Que no es algo, sino que es alguien orando en las personas. Si el Espíritu Santo no da la fe no permanece. La fe verdadera se mantiene, la fe falsa es por un momentico y ya. Es así simplemente. Por eso, notemos que aunque el apóstol Juan nos habla de las señales que hizo Jesús, no dice cuáles fueron. No dice, quizá no un ciego, quizá no un cojo, quizá no. Juan busca específicamente determinadas señales para mencionarlas a lo largo de todo su evangelio. Y estas que él menciona aquí, no dice cuáles son.
porque no tenían el poder de dar vida. Pero aquellos que creen sin necesidad de señales, creerán que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tendrán vida en su nombre. Segundo punto, Jesús conoce el corazón. Continúa diciendo el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera ese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Para Jesús, el hecho de que la fe que estas personas que habían visto las señales tenían era una fe falsa, era algo totalmente evidente. Es como yo estar viéndolos a ustedes así. Que bueno, este es blanco, este es morenito, este es chiquito, este está de rosado, este está de rojo, ella está de gris. Es algo evidente. O sea, Jesús no era que, ¿será que sí, será que no? No. Para Jesús era como ver a las personas, era como ver a cualquier persona. ¿No cree? No cree, no cree, no cree. No cree. No, ninguno cree. Están viendo las señales, pero no creen. Él automáticamente se iba dando cuenta de todas estas cosas. Por eso el uso de las palabras que da el apóstol Juan. Él dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Antes había dicho que creyeron en su nombre, y ahora dice que no se fiaba de ellos. Estas dos palabras vienen de la misma palabra griega, que normalmente en toda la Biblia se traduce como fe. Es decir, Jesús no tenía fe en la fe que ellos parecían tener. Jesús no tenía fe en la fe que ellos parecían tener. Como dice un comentarista, Jesús consideraba que toda creencia en Él era superficial si no tenía como sus elementos más esenciales la conciencia de la necesidad de perdón y la convicción de que solo Él es el mediador de ese perdón. La fe de estos hombres, como ya les hemos dicho, no era más que una mera aprobación intelectual. Pudiera que inclusive después de pocos señales dijeran, este es el Mesías. Pero ya, Él es el Mesías, no, Él es el Hijo de Dios, pero yo sigo viviendo mi vida como se me da la gana. Esa fe es totalmente superficial. Es como si yo viera la silla y yo dijera, yo tengo fe en la silla. Yo sé que la silla es azul. Yo sé que es de algún tipo de material plástico. Y yo sé que ella tiene el soporte suficiente para aguantar mis 90 kilos de peso. Yo sé que es así. Pero eso es una fe superficial. La fe verdadera, ¿qué es? Que yo venga y me siente en la silla. Esa es la fe verdadera, la que involucra una acción. No simplemente un montón de palabras que yo digo. Eso no es fe verdadera. Es solamente un montón de palabras que están diciendo. Mentiras. Una fe que no son más que mentiras. La fe verdadera involucra la acción que lleva a comprometerse con el objeto de esa fe. Por eso Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero ellos tiemblan. Ellos no dicen, no, yo sé que Jesús existe. No, yo sé que Jesús existe. O sea, para ellos es algo de terror. Los lleva a una acción. Para estas personas la fe es como la semilla que cayó en ese terreno rocoso, o en el terreno espinoso. Esa fe es una fe que puede que por el momento reciba la palabra de Dios con alegría y diga, ¡wow! ¡Jesús es mi Salvador! Pero luego, cuando viene la aflicción, esto no es para mí. Esto no es para mí, esto de ser cristiano. O cuando viene la riqueza, uy, esto sí es para mí, esto es lo que yo voy a hacer, que Cristo ni que Cristo. No, ya. Esa es la fe falsa. Porque en la parábola del sembrador se mencionan 4 tipos de fe. La que no se dio, porque cayó en mitad del camino, lo que cayó entre piedras, que no aguantó el trote, y la otra con el espino, que se entretuvo con el espino y se quedó ahí enrollado en el espino. Y la fe que dio fruto al 100, al 60 y al 30 minutos. Pero al revés. Pero la fe verdadera es una fe que da fruto, es una fe que permanece. Por eso, la traducción más correcta para este versículo sería como la que aparece en la Biblia de las Américas, que dice, pero Jesús, por su parte,
no se confiaba a ellos. Jesús no los veía como personas dignas de confianza, como para ayudarles a conocer a ellos más acerca de mí. No, ellos no merecen que yo me dé a conocer a ellos. No me confío a ellos. A ellos no puedo confiarles mi misión, mi llamado, mi ministerio. Ellos no sirven para discípulos. No sirven. Es lo que veíamos en el texto que le leía mientras presidía. Juan 6:25. Y hallándola al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, supuestamente ya habían creído: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Lo que supuestamente ya habían creído. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, aunque han visto las señales, no creen. No creen. Yo sé que no creen. De hecho, estaban con el cuento de que querían hacerlo rey, porque no habían entendido absolutamente nada de lo que Jesús les estaba diciendo hasta ese punto. Así que vemos que hay una diferencia esencial entre la fe verdadera y la fe falsa. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, que la fe viva o la fe verdadera no son solo palabras, son acciones. Son acciones. Yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Él es Dios. Yo tengo que rendirle cuentas. Debo actuar conforme a Él. Y yo sé que Él me juzgará. Digo, yo creo que existe un Dios en el cielo y que Él juzga a todos, pero a mí no me va a echar al infierno. Esa fe es la falsa. Son solo palabras. Es lo que dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es la misma diferencia que existe entre aquellos impíos que van al castigo eterno y los justos que van a la vida eterna. O entre aquellos, como dice en Mateo, que oirán al Señor decir: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y aquellos que oirán decir: apartaos de mí, nunca os conocí, hacerse maldad. Es la misma diferencia esencial entre unos y otros. Dicen que creen en Cristo, dicen que sirven a Cristo, pero no viven conforme a lo que dicen que creen. Jesús no acepta ese tipo de fe. Jesús no la recibe. Por eso Él no deja que nadie le dé testimonio de hombre alguno y le diga: no, mira que estas personas creen. No, Jesús no puede ser engañado. Jesús no puede ser burlado. Él escudriña lo más profundo del corazón, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es el corazón de cada uno de nosotros? La fuente de nuestros pecados. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando nos dicen que Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada quien, nos están diciendo que Jesús es Jehová. Eso es lo que el autor está diciendo. Jesús escudriña el corazón de cada uno. Él sabe lo que a cada persona piensa, siente, quiere. Todos pueden estar aquí reunidos escuchando en este momento, pero pueden estar pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que se está predicando. Y yo eso no lo sé. Yo no puedo saber si el que está mirándome con los ojos bien atentos está atento a lo que estoy diciendo, y el que parece que está dormido
en realidad no está dormido, sino que también está atento. Yo cómo sé eso, ¿cómo sé? Pero Él sí lo sabe. A Él nadie podrá engañar de ninguna manera. Tanto así, como vimos en el capítulo 1, no había todavía llegado Natanael a donde estaba Jesús cuando Él dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No había llegado todavía. Ya Jesús había visto lo limpio que era su vestimenta, en lo que a ser un israelita se refiere. No en cuanto a ser humano, sino en lo que a ser un israelita. Él no se deja engañar por las personas, por las adulaciones. Cristo no puede ser engañado porque tú vengas a la iglesia todos los domingos, porque tú ayunes, porque tú ores, porque tú te sepas la Biblia de pie abajo. No puedes engañar a Cristo de ninguna manera. Y porque esa revelación especial que Él tiene nos habla de ese conocimiento único que le pertenece exclusivamente a Dios. Que no es que Jesús simplemente leyera la mente, no es que Él lo sabe todo. Es consciente de todas las cosas al mismo tiempo que están ocurriendo. Ahora, ya la naturaleza divina y humana y cómo un conocimiento de la naturaleza de Cristo llega a otro, ahí sí no puedo ir mucho más allá de lo que la Biblia dice. Pero Dios en su esencia sabe todas las cosas. De tal manera que no es que, como que Jesús tiene poderes psíquicos y le lee la mente a las personas. No. Todo lo que está aconteciendo en todas partes, aún lo que nadie ve, Él lo ve y lo sabe. Por eso Él sabe cuál es la fe verdadera. Y esa es la fe que Él exige a sus discípulos, a los verdaderos creyentes, a los hijos de Dios. La fe involucra un actuar, un compromiso. Por eso Él dice en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso que está diciendo Él: actúen. Actúen. No se queden simplemente diciendo: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Actúen. Como tal, tomen su cruz. Y la cruz no son los problemas que tienen por cosas ajenas a Cristo, sino que son los problemas que vienen precisamente por tratar de obedecer a Cristo. Es la cruz. Por eso dice: niégate a ti mismo y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y Él se refiere a la vida como lo más valioso que cada quien considera. Pero eso involucra cualquier tipo de vida que sea valiosa para ti, sea la de tus hijos, la de tu esposo, la de cualquiera. Cualquiera de ellos que sea para ti más importante que Él. Está demostrando que no has entendido todavía quién es Cristo. Todavía no has entendido quién es Cristo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre ser la persona más rica y poderosa del mundo? Y que todos lo quieran y lo amen. Y después se muere y se va para el infierno. ¿De qué le sirve? De nada. Y a Dios nadie lo puede engañar. Por eso vemos que Jesús, aunque el apóstol no lo está señalando aquí como una señal, esto en sí mismo es una señal, decirnos que Él no puede ser engañado y que no necesita testimonio de nadie, porque nos está diciendo que Jesús es Cristo. Él tiene celo por la casa de Dios, como ya nos en el templo. Él predijo su propia resurrección y Él conoce lo que hay en el corazón de las personas. Por eso Él no puede ser engañado. Él no necesita que nadie le esté diciendo: mírame, fulanito es un buen hermano, yo que esta hermana viene, buena madre, buena esposa, todo eso se puede aparentar y se puede disfrazar. Se puede aparentar y se puede disfrazar. Pero Dios no puede ser engañado. Cristo no puede ser engañado. Como dijo el rey Salomón en Primera de Reyes 8:39, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Lo que para nosotros es visible no es más que una apariencia. No es más que una apariencia. Porque aún las acciones se pueden simular. Yo puedo actuar como cristiano en presencia de todos. E inclusive cuando nadie que no sale de la iglesia me esté viendo. E inclusive pudiera darse el caso que existiese, que no creo, pero pudiera darse el caso, alguna persona que aún en lo más secreto actuase como cristiano, pero que su corazón no sea cristiano. Que su corazón no sea cristiano. Aún así no podrá engañar a Cristo.
aún así no podrá engañar a Cristo y ganarse el cielo. Y decir, Señor, pero si yo nada de lo que has hecho sirve para nada. Como le dijo el Señor Jehová a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón. Y no es que el corazón de David fuera el corazón más limpio y bueno de Israel, sino que tenía la actitud por Dios. Tenía el deseo por Dios que le permitiría a Dios limpiarlo completamente. Y uno se puede preguntar, ya para terminar el sermón, terminando, ¿por qué hablar de esto en este capítulo? ¿Por qué ponerse a centrarse en él? Es que por la forma en la que está escrita la Biblia, nosotros vemos esto como el final del capítulo 2, pero no es así. En realidad, este es el comienzo del capítulo 3. Esto que estamos viendo hoy es el comienzo del capítulo 3. El tema que hemos visto y se han dado cuenta es el mismo, que se va a profundizar en todo el capítulo 3. Y esto es porque en el capítulo 3 se nos sigue narrando esto. Es decir, mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, en una noche, uno de los fariseos fue a verlo, porque creía que era el Hijo de Dios por las señales que Jesús hacía. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Le dijo este hombre al Señor Jesús, porque él no entendía lo que era evidente. Para poder creer en Cristo es necesario volver a nacer. Aplicaciones. Pero mis hermanos, debemos considerar lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, y es, al escuchar todo esto, debes hacerte la pregunta básica y fundamental. Yo sé que todos buscamos a Cristo, si no estuviéramos aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por qué eres creyente? Considera esto. ¿Por qué? ¿Tienes algún tipo de beneficio de parte de Dios? ¿Quieres que Él te ayude con alguna cosa que tengas que hacer? ¿Alguna situación con tu vida, con tu matrimonio, con tu hogar, con tu salud, con tu estatus, con tus sueños? ¿Por qué sigues a Cristo? Dice, no, pero es que debemos tener mucho cuidado con esto, porque hay un problema muy grande con los hipócritas, con los que tienen apariencia de piedad. No todos los que tienen apariencia de piedad saben que tienen apariencia de piedad, sino que se engañan a sí mismos, pensando que son cristianos, pensando que creen en Cristo, pero en realidad no lo han hecho. En realidad solamente han seguido las señales. Su fe es como un fuego que no tiene nada que lo sople y se apaga cada rato. Y solamente cuando ocurre algo es que vuelve a prenderse otra vez. No. ¿Qué es Cristo para ti? Cristo es el todo. Muy fácil decir sí, pero analízate a ti mismo y considérate. En realidad Cristo es el todo para ti. En realidad crees en Cristo porque quieres a Cristo o porque quieres algo de Cristo. ¿Eres un verdadero discípulo? Considérate, hermano, no seas un falso creyente. Porque algo que caracteriza al verdadero creyente es que él cree y actúa. ¿Cómo debe actuar aquel que ha creído que Jesucristo es Dios? Reconociendo que yo soy pecador. Yo me merezco la muerte y el infierno. Y eso debe llevarme a actuar acorde a ello. Ese actuar tiene dos formas: la de Judas o la de Pedro. Te arrepientes como Pedro, en lágrimas, o como Judas. Dices, ay, voy a matarme porque yo soy un pecador y quiero morirme. Porque si así ha sido tu actitud, necesitas creer, hermano, y arrepentirte verdaderamente. Arrepentirte verdaderamente, porque el que cree se arrepiente. Y he aquí el punto: creyendo creerás. Se refiere a estar creyendo todo el tiempo. Todo el tiempo estar creyendo. Si todo el tiempo estás creyendo,
eso también quiere decir que todo el tiempo te estás arrepintiendo. Todo el tiempo debes ir al Señor en lágrimas, pedirle perdón por todos tus pecados. No para echarte a morir y decirte, ay, es que yo no merezco. No, no, precisamente porque no merezco al Señor, es que debo ir delante de Él y derramarle mi corazón para que Él renueve mi fe y mi fe crezca. Y entonces veré las señales, y las señales me darán vida, porque ya creí. Las señales avivarán el fuego que ya está en mí. Es como ese jueguito que jugaba cuando estaba niño, le ponía un huequito, metía una vela, ponía una tapillita, le echaba tenía un pedazo de vela que se derritiera, le echabas el agua y salía el candelón. Bueno, eso es lo que hace la señal en el corazón del creyente. Un candelón. Es algo momentáneo, pero que para aquel que ha creído verdaderamente va a venir a su memoria constantemente. Para el otro se le olvida, ¿no? Pero para el que es verdadero creyente va a acordarse de aquella señal que Dios le mostró en aquel momento. Es decir, Dios me ayudó cuando yo estaba en esta y aquella situación que era mucho más difícil. Yo sé que me ayudará ahora. Y si no, que se haga su voluntad. Lo importante es que yo quiero estar con Él. Eso es creer en su nombre. Creer verdaderamente en Él, como aquel que es el pan que tú debes comer y el agua que tú debes beber. El pan que no se acaba y el agua que salta para vida.